¿Alguna vez te has preguntado por qué Jesús, el mayor maestro de amor y compasión, habló tanto sobre el infierno? Suena contradictorio, ¿verdad? Pero aquí está lo interesante. Jesús habló del infierno más que de cualquier otra figura en la Biblia. ¿Por qué? ¿Qué tenía que decirnos sobre un tema tan escalofriante y tan difícil de aceptar? La respuesta no es lo que muchos piensan. Y hoy, quiero contarte algo que probablemente nadie te ha explicado de manera tan clara: la verdad detrás de las palabras de Jesús sobre el infierno. Cuando escuchamos la palabra infierno, inmediatamente vienen a nuestra mente imágenes de fuego eterno, sufrimiento, oscuridad, pero lo que Jesús describió va mucho más allá de cualquier cosa que hayamos imaginado. Sus palabras no eran solo advertencias llenas de terror, sino un llamado urgente, como si tratara de detenernos en seco antes de que camináramos hacia un precipicio. Jesús no hablaba del infierno como una amenaza, sino como una advertencia amorosa. Y eso es lo que hace que este tema sea tan fascinante y vital de entender. Ahora, te haré una pregunta que quizás nunca antes te hayas planteado. Si Jesús, quien vino a salvarnos, habló del infierno, ¿no deberíamos detenernos y escuchar con atención? Lo que descubras hoy podría cambiar tu forma de ver la vida, el propósito, e incluso tu destino eterno. En este video, vamos a recorrer juntos los momentos más importantes donde Jesús habló del infierno. Veremos sus enseñanzas, las advertencias que dejó, y cómo ofreció una esperanza para escapar de este destino. Te prometo que esta historia no solo te impactará, sino que te hará reflexionar profundamente sobre tu vida y lo que hay más allá de ella. Pero antes de entrar en detalles, quiero que pienses en esto. ¿Qué pasaría si ignoráramos completamente estas enseñanzas? ¿Qué riesgo estaríamos tomando al no escuchar? Esa es una pregunta que merece ser explorada. Y te invito a quedarte conmigo para descubrir lo que Jesús realmente quiso decirnos. Ahora, prepárate, porque lo que viene podría cambiar tu perspectiva para siempre. ¿Por qué hablar del infierno? Esta es una pregunta incómoda pero necesaria. Muchos prefieren evitar el tema. Es más fácil centrarse en las palabras de Jesús sobre el amor, la misericordia y el perdón, ¿verdad? Pero aquí está la realidad. Jesús habló del infierno porque sabía algo que nosotros muchas veces ignoramos. Él sabía que entender el peligro del infierno es clave para valorar la salvación que ofrece. Jesús no evitó el tema porque quería abrirnos los ojos a algo trascendental, la eternidad. Piensa en esto: todo lo que hacemos, decimos y decidimos en esta vida tiene consecuencias eternas. Jesús habló del infierno no para asustarnos, sino para protegernos. Él sabía que había un destino final para aquellos que eligen vivir lejos de Dios, y por eso se aseguró de advertirnos con claridad. Su intención no era condenar, sino redimir. Si lo piensas, nadie te advierte sobre algo peligroso si no le importas. Cuando alguien te dice, cuidado, no camines por ahí, es un precipicio, no lo hace para atemorizarte, sino para salvarte de un peligro inminente. Así eran las palabras de Jesús sobre el infierno, un grito de amor, un intento de detenernos antes de caer. Él no necesitaba hablar de este tema, pero lo hizo porque nuestro destino eterno le importa. Además, Jesús sabía que muchas personas vivían sin pensar en el impacto de sus decisiones espirituales. Él habló del infierno para sacudirnos de la complacencia, para recordarnos que hay más en juego que solo esta vida. Quería que entendiéramos que la eternidad no es algo para tomar a la ligera. Al reflexionar sobre esto, surge una pregunta importante: ¿por qué evitamos hablar del infierno hoy? ¿Será que lo vemos como algo anticuado, irrelevante o incluso cruel? Si Jesús lo consideró un tema crucial, ¿no deberíamos nosotros hacer lo mismo? Quizás, entender lo que Él quiso enseñarnos sobre el infierno nos ayude no solo a tomar decisiones más sabias, sino también a valorar la increíble esperanza que Él nos ofrece. Y aquí es donde empezamos a profundizar. ¿Cómo describió Jesús el infierno? ¿Qué quiso decirnos con sus advertencias? Vamos a descubrirlo juntos. Ahora que entendemos por qué Jesús habló del infierno, surge una pregunta inevitable: ¿qué es exactamente el infierno según la Biblia? Es un término que se utiliza mucho, pero ¿cuánto entendemos realmente sobre lo que representa? Para comprender lo que Jesús quiso advertirnos, primero necesitamos explorar cómo describió este lugar. Sus palabras no son ambiguas, al contrario, son impactantes, claras y llenas de significado. En los Evangelios, Jesús utiliza términos muy específicos para referirse al infierno, y cada uno de ellos tiene un trasfondo poderoso. Uno de los términos más recurrentes es Gehenna, que proviene del valle de Hinnom, un lugar real situado fuera de Jerusalén. En los tiempos del Antiguo Testamento, este valle era conocido por prácticas terribles, como sacrificios de niños al dios Moloch. Con el tiempo, Gehenna se convirtió en un símbolo del juicio divino,
un lugar de fuego constante y corrupción. Cuando Jesús hablaba de Gehenna, todos sabían a qué se refería, un lugar de inmundicia, desesperación y juicio eterno. Otro término que Jesús usó fue Hades, que en la cultura judía de su época era entendido como el lugar donde iban los muertos. Sin embargo, Jesús lo lleva más allá, describiéndolo como un estado de sufrimiento para aquellos que han rechazado a Dios. En la parábola del rico y Lázaro, Lucas 16, 19-31, Jesús muestra al rico en tormento en el Hades, separado por un abismo del paraíso donde estaba Lázaro. Esta imagen deja claro que el infierno no solo es un lugar físico, sino una condición de separación total de Dios. La Biblia también utiliza términos descriptivos como fuego eterno, tinieblas exteriores y llanto y crujir de dientes. Estas imágenes no son exageraciones, son advertencias. Jesús las usó para transmitir la seriedad del juicio eterno. El infierno no es simplemente un lugar de castigo, sino la ausencia absoluta de la presencia de Dios, la fuente de toda vida, luz y amor. Pero, ¿por qué Jesús eligió describir el infierno de esta manera tan gráfica? Porque sabía que nuestra comprensión limitada necesitaba algo tangible para captar la magnitud de lo que está en juego. El infierno es la separación definitiva entre el ser humano y Dios, una realidad que Jesús no quería que nadie experimentara. Ahora que sabemos lo que es el infierno según la Biblia, debemos preguntarnos, ¿qué tan grave consideraba Jesús este tema? Para responder, debemos mirar sus advertencias, esas palabras directas que nos dejó como un faro de luz. Vamos a explorarlas. Jesús no habló del infierno de manera casual ni superficial. Cada vez que lo mencionó, lo hizo con un propósito claro, advertirnos sobre su realidad y, sobre todo, sobre cómo evitarlo. Sus palabras fueron como señales de tránsito colocadas estratégicamente en el camino de la vida, diciéndonos, no sigas por aquí, este camino lleva a la destrucción. Y lo más sorprendente es que Jesús habló del infierno más que de cualquier otra persona en la Biblia. ¿Por qué? Porque sabía que era una verdad que no podíamos ignorar. Si revisamos los evangelios, encontramos que Jesús advirtió sobre el infierno en diversos contextos. Una de las ocasiones más impactantes está en el Sermón del Monte, Mateo 5-22. Aquí, Jesús no solo habló de las acciones externas, sino que fue directo al corazón. Dijo que incluso el odio hacia otra persona nos pone en peligro del juicio. Para Jesús, el infierno no era solo una cuestión de grandes pecados visibles, sino de un corazón alejado de Dios y lleno de maldad. En otra enseñanza, Jesús advirtió, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, Mateo 10-28. Este es un llamado claro a considerar las cosas desde una perspectiva eterna. Jesús nos recuerda que hay algo más importante que esta vida física, nuestra alma y su destino eterno. También vemos a Jesús usar advertencias gráficas, como en Marcos 9, 43-48, donde dice que si tu mano, tu pie o tu ojo te llevan a pecar, es mejor cortarlos o sacarlos que ser arrojado al infierno, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Estas palabras no son literales, pero ilustran la gravedad de permanecer en pecado sin arrepentimiento. Jesús nos llama a tomar medidas drásticas para alejarnos de cualquier cosa que nos aleje de Dios. Un ejemplo muy claro de sus advertencias está en la parábola del rico y Lázaro, Lucas 16, 19-31. Aquí, Jesús no solo describe el tormento del rico en el Hades, sino que también muestra la desesperación de alguien que entiende demasiado tarde que está en un lugar del que no hay retorno. Con esta parábola, Jesús subraya que el tiempo de actuar es ahora. Pero hay algo que nunca debemos olvidar. Las advertencias de Jesús no nacían del deseo de condenar, sino del deseo de salvar. Cada palabra que pronunció sobre el infierno tenía un propósito redentor. Jesús quería que todos supiéramos lo que está en juego para que pudiéramos elegir el camino correcto. Entonces, si Jesús dedicó tanto tiempo a advertirnos sobre el infierno, ¿no deberíamos tomarlo en serio? Pero aquí hay algo aún más profundo. Jesús no solo advirtió sobre el infierno, también describió cómo es este lugar. Vamos a profundizar en ello a continuación. Las advertencias de Jesús sobre el infierno no solo buscaban que reflexionáramos sobre nuestras decisiones, sino que también incluyeron descripciones impactantes de lo que este lugar representa. Jesús no quería que hubiera dudas sobre lo que estaba en juego. Sus palabras pintan un cuadro claro y estremecedor del infierno, no para generar miedo vacío, sino para mostrarnos lo serio que es estar separados de Dios por la eternidad. En los Evangelios, Jesús utilizó imágenes poderosas para describir el infierno, y cada una de ellas nos revela algo profundo sobre este lugar. Una de las descripciones más comunes que usó es la de un fuego eterno. Por ejemplo, en Mateo 25 horas y 41 minutos,
Jesús habla del juicio final y dice: «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». Este fuego no es solo físico, simboliza un sufrimiento que nunca termina, un dolor que no se apaga. Pero lo más impactante no es el fuego en sí, sino la separación total de Dios, la fuente de todo bien, amor y esperanza. Otra imagen que Jesús utilizó fue la de las tinieblas exteriores, Mateo 22:13. Esto contrasta completamente con la luz de la presencia de Dios. Las tinieblas representan aislamiento, desesperación y la ausencia de toda esperanza. Es un lugar donde el alma queda completamente sola, sin la posibilidad de redención o consuelo. Jesús también agregó que en este lugar habría llanto y crujir de dientes, una expresión que refleja sufrimiento y arrepentimiento, pero un arrepentimiento que llega demasiado tarde. Además, Jesús describió al infierno como un lugar donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Marcos 9:48. Esta imagen proviene de Gehenna, el valle que mencionamos antes, donde los cadáveres y la basura se consumían por el fuego y los gusanos. Jesús usa esta metáfora para señalar que el sufrimiento en el infierno es continuo, sin final. Sin embargo, lo más aterrador del infierno no es el fuego, los gusanos o las tinieblas. Lo verdaderamente devastador es la separación completa de Dios. En la cruz, Jesús mismo experimentó un atisbo de esto cuando clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. En ese momento, Él cargaba con nuestros pecados y enfrentaba el peso de esa separación. Jesús conocía lo que significaba estar lejos del Padre, y por eso fue tan enfático al advertirnos sobre el infierno. Estas descripciones nos llevan a una reflexión inevitable. Jesús no hablaba de un lugar simbólico o una simple metáfora. Sus palabras son claras y nos invitan a tomar decisiones serias sobre nuestra vida espiritual. Pero aquí hay algo más profundo. Si Jesús dedicó tanto esfuerzo a describir este lugar, también dedicó su vida a ofrecernos un camino para evitarlo. Ahora que hemos explorado cómo Jesús describió el infierno, surge una pregunta clave: ¿por qué estaba tan empeñado en advertirnos? ¿Qué lo motivaba a hablar con tanto fervor sobre este tema? Vamos a descubrirlo en el siguiente punto. Ahora que sabemos cómo Jesús describió el infierno, debemos preguntarnos: ¿por qué hizo todo esto? ¿Por qué un hombre conocido por su amor y misericordia, alguien que vino a sanar y redimir, dedicó tanto tiempo a advertir sobre un destino tan aterrador? La respuesta, aunque sorprendente, es simple: porque nos ama profundamente y no quiere que nadie se pierda. A lo largo de su ministerio, Jesús mostró una compasión incomparable por la humanidad. Sanaba a los enfermos, alimentaba a los hambrientos, consolaba a los tristes. Pero también sabía algo crucial: que las decisiones que tomamos en esta vida tienen repercusiones eternas. El infierno no era solo una amenaza abstracta para él, sino una realidad dolorosa y espantosa que él no quería que nadie tuviera que enfrentar. Jesús sabía que, sin un cambio de dirección, muchos caminarían directamente hacia él sin siquiera entender lo que los esperaba. Las advertencias de Jesús no eran para intimidar o asustar, sino para prevenir. Él no quería que ninguno de nosotros se encontrara en ese lugar de separación eterna de Dios, donde el dolor, la desesperanza y la oscuridad dominan. De hecho, la razón principal por la que Jesús vino al mundo fue precisamente para salvarnos de ese destino. Él nos advirtió sobre el infierno, pero no para dejarnos en la oscuridad, sino para guiarnos hacia la luz. El amor de Jesús por nosotros se muestra claramente en sus advertencias. No era solo un mensaje de juicio, sino también un mensaje de salvación. En cada una de sus advertencias, Jesús nos mostraba la urgencia de tomar decisiones correctas, de arrepentirnos y volvernos hacia Dios. Sabía que, si no entendíamos lo que estaba en juego, nunca tomaríamos las decisiones correctas. Al hablar del infierno, Jesús nos daba una visión clara de las consecuencias de vivir una vida alejada de Dios. Y lo hacía, no porque quisiera condenarnos, sino porque deseaba protegernos de un destino terrible y definitivo. Es fascinante pensar que, a pesar de las duras advertencias sobre el infierno, Jesús nunca perdió de vista la esperanza. Él vino a traernos una salida, una forma de evitar ese destino. El infierno, según Jesús, no es un lugar donde necesariamente estamos destinados a ir, sino un lugar al que llegamos si ignoramos el llamado de Dios. Jesús vino a mostrarnos un camino hacia la vida, un camino que nos lleva a un futuro lleno de paz, amor y reconciliación con el Padre. Al comprender esto, nos damos cuenta de que sus palabras no solo eran advertencias de un juicio inminente, sino una oferta de escape, una invitación a la vida eterna. Y es aquí donde el mensaje de Jesús se conecta con el propósito de su sacrificio.
Él murió por nosotros para que pudiéramos evitar ese destino y tener la oportunidad de vivir eternamente con Él. La clave de todo esto está en elegir. ¿Vamos a hacer caso de las advertencias de Jesús o vamos a ignorarlas? Y si elegimos escuchar, ¿estamos dispuestos a cambiar nuestras vidas? En el siguiente punto, exploraremos lo que Jesús nos ofreció como la alternativa al infierno. Hasta aquí hemos explorado las duras y reales advertencias que Jesús hizo sobre el infierno, pero en medio de esas sombrías descripciones, hay un mensaje increíblemente claro. El infierno no es lo que Él quiere para nosotros. Si bien Jesús nos advirtió sobre el destino trágico de la separación eterna de Dios, también nos ofreció una alternativa gloriosa, algo completamente opuesto, la vida eterna con Él. Ese es el mensaje central de todo lo que enseñó. En otras palabras, las advertencias del infierno no son el fin de la historia, sino solo el principio de un camino que, si decidimos seguirlo, nos llevará a algo mucho más allá de lo que nuestra mente puede imaginar. Jesús no solo vino a advertirnos sobre lo que nos espera si ignoramos su mensaje, sino a abrirnos una puerta hacia un destino mucho más hermoso. En las mismas conversaciones donde hablaba del infierno, también hablaba del reino de Dios, un lugar de paz, amor y alegría eterna. Como él mismo lo dijo, «Yo soy el camino, la verdad y la vida», Juan 14:6. ¿Qué significa esto? Significa que, aunque el infierno es una opción real para aquellos que rechazan a Dios, el cielo, la vida eterna con Él, es la opción que Jesús nos ofrece con todo su corazón. Jesús nos muestra que, a pesar de la oscuridad de la humanidad, hay un camino que nos lleva a la luz. Él es la vía de escape, la respuesta a nuestra necesidad más profunda de reconciliarnos con nuestro Creador. No importa cuán lejos hayamos llegado en nuestra vida o cuán grandes sean nuestras fallas, Jesús vino para redimirnos, no para condenarnos. La salvación que Él ofrece no está limitada por nuestros pecados, sino que está abierta a todos los que elijan seguirle. En la parábola del Hijo Pródigo, Lucas 15, 11-32, Jesús ilustró cómo incluso los más perdidos, aquellos que se han alejado por completo, pueden ser perdonados y recibidos con los brazos abiertos por el Padre. El hijo menor se fue en busca de una vida de placer y riquezas, solo para terminar en la miseria. Pero cuando decidió regresar, su padre no lo rechazó ni lo avergonzó, sino que lo abrazó, lo perdonó y celebró su regreso. Esta es la esencia del mensaje de Jesús. No importa cuánto hayamos fallado, siempre hay esperanza para aquellos que se vuelven a Dios. Este mensaje de esperanza se encuentra también en las palabras de Jesús cuando le dijo a Nicodemo, un líder religioso que vino a él en la oscuridad de la noche: «De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna», Juan 3:16. Aquí está la clave. La vida eterna no se trata de una recompensa por nuestros esfuerzos, sino de una oferta gratuita, un regalo que solo se recibe mediante la fe en Jesucristo. El infierno, en su dolor y desesperación, está presente como una advertencia. Pero el cielo, la vida eterna en la presencia de Dios, está presente como una promesa basada en el sacrificio de Jesús, quien pagó el precio por nuestros pecados en la cruz. De esta manera, lo que comenzó como una advertencia se convierte en una invitación. ¿Quieres evitar el infierno y recibir la vida eterna? La respuesta está en nuestras manos, y la oportunidad de elegir está aquí, ahora. En el próximo punto, vamos a explorar cómo podemos aceptar esta invitación y qué implica realmente caminar por el camino hacia la vida eterna. Todo lo que hemos explorado hasta ahora sobre el infierno, las advertencias de Jesús y la desesperación de la separación eterna de Dios, nos lleva a una conclusión inevitable: necesitamos una solución. Si el infierno es tan real y tan aterrador, ¿cómo podemos escapar de él? La respuesta está en la cruz de Cristo. Jesús no vino solo para advertirnos sobre el infierno, sino para hacer algo al respecto. Sabía que, por nuestra naturaleza humana, ninguno de nosotros podía evitar el infierno por nuestras propias fuerzas. Nuestro pecado nos separa de un Dios perfecto, y esa separación nos condena a la destrucción eterna. Pero Jesús, en su increíble amor, decidió pagar el precio que nosotros no podíamos pagar. La cruz es la solución al problema del infierno, un sacrificio hecho por amor, por cada uno de nosotros. En la cruz, Jesús no solo sufrió físicamente, Él cargó con todo el peso de nuestros pecados. Cada mentira, cada acto de injusticia, cada pensamiento malvado que hemos tenido a lo largo de nuestras vidas, fue puesto sobre Él. Y lo hizo de manera voluntaria. El mismo Jesús que nos advirtió sobre el infierno, que describió con claridad la gravedad de la separación de Dios, se ofreció para tomar nuestro lugar. Parece casi incomprensible, ¿verdad? El Creador del universo, el Hijo de Dios, haciéndose cargo de nuestra condena.
Pero fue en ese momento en la cruz cuando Jesús experimentó lo que era estar separado del Padre. Esa fue la verdadera agonía, no solo el sufrimiento físico, sino la separación espiritual. Al clamar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27 horas y 46 minutos, Jesús vivió por un breve momento lo que es el infierno, la ausencia de la presencia de Dios. Él pagó el precio para que nosotros no tuviéramos que enfrentarlo. Lo que sucedió en la cruz fue un acto de redención y reconciliación. Por medio de su sacrificio, Jesús abrió el camino para que pudiéramos ser perdonados y restaurados en nuestra relación con Dios. La cruz resolvió el problema del pecado, y con ello, el problema del infierno. Jesús, al tomar nuestro lugar, ofreció una solución definitiva. No más condena, no más separación eterna. La vida eterna con Dios es ahora una opción real para todos los que creen en Él. Jesús no solo vino para mostrarnos lo que está en juego, sino para ofrecer la única salida. La cruz es esa salida, la única manera en que podemos escapar del infierno y recibir el regalo de la vida eterna. En el sacrificio de Jesús, se cumple lo que Pablo escribió en Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Jesús mismo es la vida, y es a través de él que podemos evitar el infierno y alcanzar la salvación. Ahora que conocemos la solución al problema del infierno, queda una pregunta importante: ¿cómo aceptamos esta solución? ¿Cómo podemos asegurarnos de que lo que Jesús hizo en la cruz sea efectivo en nuestras vidas? Esa es la respuesta que exploraremos en el siguiente punto, donde hablaremos de cómo recibir el regalo de la vida eterna. Ahora que hemos recorrido todo el camino desde las duras advertencias sobre el infierno hasta la maravillosa oferta de vida eterna a través de la cruz, es hora de detenernos a reflexionar. La pregunta que debemos hacernos ahora es: ¿qué significa todo esto para nosotros? Jesús nos ha mostrado la verdad, nos ha dado la solución, pero la responsabilidad de elegir cómo responder recae sobre cada uno de nosotros. Primero, tenemos que entender que el infierno no es un concepto abstracto ni un lugar distante, es una realidad con consecuencias eternas. Como lo vimos a lo largo de esta narración, el infierno no es una invención humana ni una exageración para asustarnos. Es un destino real, y la razón por la cual Jesús habló tanto sobre él es porque no quería que nadie fuera allí. Siendo él quien es, sabiendo lo que nos espera si nos alejamos de Dios, su amor y su misericordia lo impulsaron a advertirnos. Ahora bien, aunque esa es una advertencia seria, no debemos quedarnos atrapados solo en el miedo o la condena. Lo que realmente debemos recordar es la alternativa. Si el infierno es la consecuencia de rechazar el llamado de Dios, la vida eterna con él es el premio para aquellos que deciden seguirlo. Y la mejor parte es que esa vida no es algo que tengamos que ganar por obras o esfuerzos. Es un regalo que Jesús nos ofrece a todos los que creemos en él y lo recibimos como nuestro Salvador. Pero, al igual que cualquier regalo, debemos aceptarlo. Así que, la reflexión aquí no es solo sobre lo que Jesús hizo, sino sobre cómo nosotros respondemos a su sacrificio. ¿Qué vamos a hacer con la verdad que hemos escuchado? Si no hemos considerado seriamente las advertencias de Jesús sobre el infierno, ¿ahora lo haremos? Si ya hemos comprendido la magnitud de su sacrificio en la cruz, ¿cómo podemos seguir viviendo como si nada hubiera cambiado? Jesús nos ofrece la vida eterna, pero la decisión es nuestra. ¿Qué significa esto para ti personalmente? Quizás tú ya eres creyente, y este recordatorio te fortalece en tu fe y te motiva a vivir con un propósito renovado, sabiendo que la vida eterna está asegurada en Cristo. O tal vez te encuentras cuestionando tu fe o incluso enfrentando dudas. Sea cual sea tu situación, la invitación sigue siendo la misma: elige la vida eterna en Jesús. Su sacrificio en la cruz abrió el camino hacia una reconciliación real con Dios, un camino que está disponible para todos, sin excepción. Hoy, el mensaje de Jesús sigue siendo claro: hay un camino hacia la vida, y ese camino es el mismo. La pregunta no es si Jesús quiere darnos ese regalo, porque Él ya lo ha hecho. La pregunta es si nosotros vamos a aceptarlo. ¿Vamos a permitir que su sacrificio transforme nuestra vida y nos conduzca hacia el reino de Dios? ¿O vamos a seguir adelante ignorando el llamado que Él nos ha hecho? Mientras consideramos todo lo que hemos hablado, en el siguiente punto profundizaremos en cómo hacer nuestra elección y tomar acción para recibir el regalo de la vida eterna. Porque lo que Jesús nos ofrece no es solo un destino, es una nueva vida aquí y ahora, llena de propósito, esperanza y, sobre todo, la paz que solo Él puede dar. Ahora que hemos recorrido juntos este viaje, desde las advertencias de Jesús sobre el infierno hasta la esperanza que encontramos en la cruz, llegamos a un punto crucial. ¿Qué vamos a hacer con todo lo que hemos aprendido? Este es el momento en que lo que hemos escuchado debe pasar de ser una teoría a una decisión personal, una acción concreta.
Jesús no solo nos habló de los peligros del infierno y de la vida eterna, sino que también nos ofreció la oportunidad de tomar una decisión que transformará nuestras vidas para siempre. Lo primero que debemos reconocer es que este es un llamado urgente. La vida es breve, y las decisiones que tomamos ahora tienen consecuencias eternas. El infierno es una realidad que no podemos ignorar, y la vida eterna con Dios es una invitación abierta, pero debemos responder a ella. No podemos quedarnos en la indecisión ni pensar que tenemos todo el tiempo del mundo. Jesús vino a abrir el camino, pero ese camino no es forzoso, debemos elegir caminar por él. La decisión de aceptar a Jesús como nuestro Salvador y seguirlo es personal. Nadie puede hacerla por nosotros. Te invito a que te detengas un momento y reflexiones sobre tu propia vida. ¿Has considerado realmente las palabras de Jesús sobre el infierno? ¿Las has aceptado como una advertencia seria, pero también como una invitación a algo mejor? La cruz de Cristo es la puerta que nos lleva de la muerte a la vida, y esa puerta está abierta ahora mismo, esperándote. Si nunca has tomado la decisión de entregar tu vida a Jesús, este es el momento. Recibir a Jesús como tu Salvador es el primer paso para evitar el infierno y abrazar la vida eterna. Esto no significa ser perfecto o vivir una vida sin errores, sino confiar en Él y en lo que hizo en la cruz para perdonar tus pecados. Jesús ya pagó el precio, y lo único que debes hacer es aceptarlo y seguirlo. Y si ya has tomado esa decisión, este es un llamado a comprometerte aún más con tu fe. La vida eterna no es solo un destino, es una vida transformada aquí y ahora. Jesús te llama no solo a la salvación, sino a vivir con propósito, a ser luz en un mundo que necesita esperanza. Tal vez tu fe necesita ser renovada o redirigida hacia un enfoque más profundo y comprometido. No dejes que las distracciones del mundo te desvíen del camino que Jesús te ofrece. Lo que tú decidas hoy no solo cambiará tu vida, sino también la vida de aquellos a tu alrededor. Como seguidores de Cristo, somos llamados a compartir este mensaje de esperanza y advertencia, para que otros también tengan la oportunidad de tomar la decisión que lleva a la vida eterna. Este es el desafío que Jesús nos deja, vivir una vida que refleje su amor y compartir su verdad con los demás. Así que, hoy te hago este desafío. ¿Aceptarás el regalo de la vida eterna que Jesús te ofrece? ¿O seguirás ignorando el llamado y el sacrificio que Él hizo por ti? La decisión es tuya. Y no importa lo que hayas hecho en el pasado, Jesús está esperando con los brazos abiertos, dispuesto a perdonarte y ofrecerte una nueva vida. La invitación está abierta, y ahora es el momento de responder. El futuro eterno está en tus manos, y lo único que necesitas hacer es dar el primer paso hacia él.